Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más del podcast Con Su Salud. De nuevo tenemos una invitada especial, si puede presentarse. Hola, muy buenos días. Yo soy Carla Álvarez, a sus órdenes en la Coordinación Estatal de Escuadrones. ¿Eres doctora? Maestra. Soy bióloga por formación y maestra en salud pública. Ah, ok. Y súper joven, estamos diciendo ahorita. Wow, muchas gracias. Comencé mi trayectoria aquí en la Secretaría de Salud a los 22 años. Ya me quedan 6 años de experiencia hasta el día de hoy. Muy gratificante, por cierto, súper satisfactorio. Estoy bien agradecida por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiéndoles un poquito del trabajo que se realiza. Ok. Estás a cargo de los escuadrones básicos territoriales. Los escuadrones básicos territoriales, sí, en los 6 distritos de salud para el bienestar están instalados equipos multidisciplinarios que llevan las acciones del servicio de salud al territorio, mediante la estrategia casa por casa, a lo mejor en jornadas de salud, seguramente los han visto antes, bien identificados con su chaleco. Ok. ¿Qué hacen los escuadrones básicos territoriales? Los escuadrones básicos territoriales básicamente es un equipo multidisciplinario. Podemos encontrar ahí perfiles desde enfermeros, médicos, pero también sociólogos, antropólogos, comunicólogos. Básicamente cualquier persona que cumpla con el entrenamiento pudiera ser un escuadrón básico territorial, incluso los que estamos acá presentes en el foro. Ok. ¿Y detectan enfermedades casa por casa? El objetivo de esto es acercar un poquito más, como les comentaba ahorita, los servicios de salud hacia el usuario sin que el usuario se vea inmerso en una situación que comprometa su salud, que tenga alguna enfermedad, algún signo, algún síntoma, que la mayoría de las veces esto es lo que nos lleva a buscar a los servicios, ¿no? Esto nos lleva a una consulta, si un día amanecí con fiebre, con dolor de cabeza. Básicamente lo que hacen ellos es prevenir que el usuario llegue hasta el consultorio o hasta esta unidad médica donde se les va a dar atención ya con un cuadro clínico presente. Promueven la salud en el territorio, realizan lo que llamamos un diagnóstico geográfico. La cartografía social es algo bien interesante porque nos dicen datos que no se encuentran básicamente en la estadística que conocemos usualmente como el INEGI o como fuentes de información bastante confiables, pero que son más que nada estadística que nos ayudan a nosotros a conocer el territorio. Sin embargo, los escuadrones van y diagnostican el territorio al que se presentan de manera como si fuera un ecosistema funcionando entre las poblaciones, las determinantes sociales en salud, que tenemos algunas presentes por acá en el estado, y también las condiciones biológicas, de clima, biogeográficas, todo lo que condiciona si una persona tiene o no salud, o en la ausencia de salud pues tenemos la enfermedad, pero todo aquello que nos lleva a padecer un diagnóstico presuntivo, estamos tratando de mitigar que se presenten esta característica clínica de cualquier enfermedad de vigilancia epidemiológica en el usuario. Esto quiere decir que ustedes, cuando van los escuadrones básicos territoriales a los hogares, me imagino que detectan algún riesgo de enfermedad individual y también colectivo, ¿no? De la sí. colonia. Por ejemplo, como... Sí, el tema aquí de la salud colectiva es muy complejo, pero también muy sencillo, ya que lo desglosamos un poco hasta nivel de territorio. Los escuadrones básicos territoriales, como lo comentaba ahorita, son equipos multidisciplinarios. Podemos encontrar un brigadista polivalente o un brigadista especializado. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos dos? Pues habrá algunos que tienen perfiles específicos para alguna actividad, como por ejemplo un enfermero para la vacunación humana, pero en el mismo equipo se encuentra inmerso también un biólogo como su servidora, que podemos detectar a lo mejor criaderos de mosquito, centros de concentración de garrapatas, algunos nidos de arañas. Entonces, si cada quien va con sus objetivos y según su formación académica o experiencia laboral pueda coadyuvar en un hogar determinado a mitigar estos riesgos en salud, pues es aquí donde ocurre la magia, porque la salud colectiva bajo el concepto de una sola salud no es solamente tomarnos la medicación para erradicar la enfermedad, sino desde un enfoque salutogénico hacemos la salud y prevenimos llegar a la enfermedad, que sería un enfoque patogénico por el otro lado. Ok. Me llama la atención esto de prevenir la enfermedad, porque ahora Secretaría de Salud pues ya no tiene atención médica, ¿no? Lo reiteramos muchas veces en los diferentes podcasts que estamos haciendo. Ya pasó el área de atención médica al IMSS Bienestar, a los hospitales, al Hospital General, por ejemplo. Pero en este caso, pues la Secretaría ya está atendiendo lo preventivo y los escuadrones básicos a la torre, o sea, ayudan un chorro a mitigar esto, pues, ¿no? Sobre todo ahora con el dengue, que es un temazo el dengue. Iván.
Sí, es de los más populares, de hecho. Los escuadrones, cuando acuden a un domicilio bajo el modelo de atención más bienestar, que es el actual, a diferencia del modelo de salud tradicional que habíamos tenido todos estos años, aquí la importancia radica en que el territorio es el eje central, es un ecosistema funcional, evalúa la dinámica de poblaciones, evalúa las determinantes sociales en salud que se encuentran en la localidad. También los hábitos de las personas dicen muchísimo de cómo podemos prevenir o mejorar su estado o condición física de salud mental y física, porque la salud mental juega un papel importantísimo, lo veíamos en episodios anteriores. Todo esto se conjuga a que lo que nos rodea básicamente determina nuestro estado de bienestar. Y un escuadrón básico territorial con este enfoque, siendo el ecosistema del territorio el que nos interesa, pues la cartografía social tiene mucho que decir, porque antes de realizar un despliegue territorial ya se hizo toda esta evaluación en escritorio quizá, pero considerando panorama epidemiológico, las dificultades de acceso que la población pueda tener en determinada localidad de acudir a un consultorio o a una unidad médica. Tenemos un reto bien importante que es la extensión territorial que tiene aquí el Estado. Muchas localidades son lejanas de las cabeceras municipales y esto les representa un reto bien importante. Aquí es donde juegan un papel clave los escuadrones, porque ellos acuden a estas localidades y brindan herramientas que van a provocar que el usuario se sienta más conforme con lo que lo rodea, pero queremos que esta conformidad sea de bienestar. Si bien no podemos tener injerencia en el estado de la pavimentación de la calle o las áreas verdes que tanto nos hacen falta acá en Hermosillo, pero sí podemos condicionar cómo se ve nuestro patio, cómo se ve nuestro cuarto organizado, si tenemos el hábito de reciclar, que por cierto es buenísimo, no hay nada de malo en ello, sin embargo podemos hacerlo con mucha responsabilidad y de manera que no nos genere una condición que en un futuro pueda amenazar nuestra salud. Si yo colecciono madera, pero la tengo mal almacenada, tal vez se convierta en un nido gigante de alacranes. Si yo colecciono a lo mejor botellas de vidrio, pero no las tengo debidamente tapadas, genero un criadero en mi patio de mosquitos, súper importante para la transmisión del dengue. Hablamos de enfermedades transmitidas por vector, mosquitos, garrapatas, por mencionar de los más comunes, ¿no? Pero hay un sinfín de bichos que también forman parte del ecosistema, pero es clave en nosotros dejar que se involucren de manera positiva o negativa en nuestras vidas. Enfermedades transmitidas por vector. A nosotros ya estamos súper relacionados con eso, pero vector es transmitidas por animalitos, pues, ¿no? Por insectos. Un vector es cualquier animal que tenga la capacidad de transmitir una enfermedad hacia las personas. Usualmente los vectores los conocemos como mosquitos, garrapatas, etcétera. Ellos no nacen naturalmente enfermos de cualquier situación que se presente, dengue, Zika, entre otros, ¿no? Básicamente el vector tiene que picar a una persona enferma para enfermarse y luego transmitírselo a una persona sana. La amenaza de esto es que no son factores que se ven a simple vista. Yo puedo ver un mosquito totalmente sano y un mosquito enfermo y ambos se van a ver exactamente igual y no vamos a saber cuál es el que sí tiene la enfermedad. Por eso es que las medidas de prevención aplican de manera general independientemente del panorama epidemiológico que se encuentre actualmente en un territorio. Y ahorita también que hablabas de, bueno, ya me voy a meter en el tema, por ejemplo, del dengue. Ahorita que hablabas de la condición del territorio de Sonora, también hay territorios en donde a lo mejor no llega el agua en territorios, correcto, sobre todo en Bícame, en lugares donde a lo mejor son comunidades chicas o indígenas o, bueno, hay acumulación de agua en el sentido de, pues tienen sus tambos de, ¿cómo se dice? Sus tinacos. Ajá. Y no los tapan. O cualquier. Ajá. Exacto. Y en este sentido no podemos responsabilizar al usuario por hacer este hábito de almacenar agua porque sabemos las condiciones de sequía en las que nos encontramos en muchas localidades, no solamente las del sur del estado. Sin embargo, como les comentaba ahorita, podemos tener un poco más de corresponsabilidad y hacerlo de manera adecuada. Yo puedo tener 20 tinacos en un espacio de, no sé, 50 metros cúbicos, pero si están debidamente tapados, ese tinaco jamás me va a representar una amenaza para generar criaderos de dengue. Si a lo mejor, como les comentaba ahorita con el reciclaje, yo lo hago de manera ordenada, mitigamos que el riesgo por ser picados por una viuda negra, por ejemplo, que le encanta la madera, se acerque más a lo que sería nuestro hábito diario, ¿no? Nuestra vida diaria.
Se han presentado lamentables casos en niños hasta menores de 5 años donde de repente una garrapata anda en nuestro dormitorio y le muerde a un niño, genera un caso de riqueza, pero esto bajo el concepto, como comentaba ahorita también, de una sola salud. Si revisamos bien a nuestro perrito y el perrito nunca se ve acreedor de estos ectoparásitos, pues a lo mejor nuestro riesgo de incidencia de picadura de una garrapata en nuestra cama o en nuestra cocina se mitiga muchísimo. Es por eso que es importante verlo como un todo. No podemos solamente ser asépticos en nuestro dormitorio, pero a lo mejor en el patio tengo todos estos bichos esperando la oportunidad de entrar a nuestras casas. Esto es lo más padre de que sean equipos multidisciplinarios. Cada quien con su competencia evalúa la situación, hace este diagnóstico geográfico de un territorio, que el territorio puede ser desde una vivienda hasta una localidad completa, hasta un municipio completo y pues idealmente, como nosotros lo vemos, un estado completo, que hay que salvaguardar la población. Y en el estado completo se divide en 6 distritos, ¿no? Sí, la Secretaría de Salud funciona así, dividiendo geográficamente en 6 distritos de salud para el bienestar. Sin embargo, estos, siendo realistas, pues son solo polígonos trazados en un mapa. Los territorios no solo tienen personas o ciudadanos, tienen también lugares donde la gente crece, nace, se desenvuelve, tienen trabajos, tienen sentimientos, tienen necesidades. Todos estos elementos que se evalúan en un escritorio antes de desplegar unas actividades del Escuadrón Básico Territorial, por ejemplo. ¿De qué serviría un despliegue estandarizado si aquí en Hermosillo Capital pues tal vez un infográfico va a servir muchísimo más que en una localidad de la sierra donde el español no sea la primera lengua de uso común, sino la segunda o la tercera? ¿De qué serviría que lancemos y bombardeemos los medios de comunicación con medidas preventivas del dengue, de riqueza, si la comunidad no tiene al alcance un televisor que le pueda estar como enviando estos mensajes, ¿no? Hay que ser bien específicos con el tipo de despliegue que se va a realizar y cuál va a ser el objetivo de abordar una comunidad. Lamentablemente también se da el caso donde el panorama epidemiológico nos demanda un despliegue en una localidad que a lo mejor ya está súper sensibilizada con medidas preventivas. Sin embargo, falta este otro elemento clave donde la comunidad juega un papel súper importante. Nosotros deseamos ser como el adhesivo que une a los servicios de salud con la comunidad. ¿De qué serviría que todos estos mensajes no sean recibidos por nadie? Pero por el contrario, ¿qué tal si vamos a una localidad y nos sentamos con la líder vecinal y nos dice, es que para mí las necesidades son estas de acá? Y nosotros con todo el conocimiento y a lo mejor con un análisis ya previamente hecho, podemos brindar soluciones que también solucionen los problemas que ellos consideran problemas y no dejando el eje central o el problema raíz por otro lado, sino juntando soluciones para llegar a una sola integridad donde nos provoque salud en lugar de provocarnos enfermedad. Ok. Y en esta coordinación con la ciudadanía también entra el municipio, ¿verdad? Por supuesto, de hecho, una de las herramientas más valiosas que actualmente hemos hasta abusado de ella es la intersectorialidad, donde después de un despliegue geográfico del escuadrón, se levantan estas como hallazgos o situaciones encontradas donde deberán ser canalizadas a cada institución que le corresponda. Es decir, en una localidad donde el panorama epidemiológico dice tienes mucho dengue, la ciudadanía está consciente de sus propias viviendas y está todo en orden, pero a lo mejor en el terreno de enfrente es un baldío donde la gente ya está haciendo uso de él como basurero intraurbano. Estos nos pueden generar incluso esta patogenosidad en la localidad. Nosotros con este hallazgo reportado lo canalizamos, por ejemplo, al ayuntamiento y decimos en tal colonia, en tal calle hay un basurero intraurbano que necesitamos erradicar. El ayuntamiento amablemente ha colaborado con nosotros muchísimo para esto, se acerca a este lote baldío, lo limpia y entonces ya el habitante es sensibilizado y ya el terreno limpio, estamos hablando de un entorno mucho más aséptico en donde podamos pasear libremente por el parque sin el pendiente de que a lo mejor cerca de nosotros están estos nidos de animales o a lo mejor incluso hasta el mal olor. Todo esto condiciona a cómo nos sentimos en el día y día con día hacemos la salud que nos habitúa toda una semana y luego todo un mes y luego de repente es el año, la vida. Aquí
creo que uno de los objetivos centrales también sería hacer salud. Eso es la salutogénesis, hacer salud, provocar la salud y no esperar al patógeno o a la enfermedad para poder remediarlo con tratamiento. Eso es el método tradicional que teníamos en el modelo anterior. En el modelo actual, afortunadamente, contamos con todas estas herramientas que nos puedan generar salud desde una vivienda, o sea, viendo el territorio como una sola vivienda, después viendo el territorio como la comunidad completa. Y un grupo de comunidades sanas, pues ya hacen una población sana en general. Uh-huh. Y al momento de ir los escuadrones básicos territoriales, ¿van cuántas personas? ¿2 a las casas? ¿3? Dependiendo mucho del despliegue que se va a realizar. Por ejemplo, hablando específicamente del ejemplo de 2 personas, tal vez lo que vamos a hacer es vacunación contra el sarampión, la promoción a la vacunación. Un enfermero está facultado para aplicar vacunas en humanos, sin embargo se acompaña a lo mejor de un psicólogo que nos pueda ayudar a persuadir al usuario a erradicar esta renuencia a la vacunación, a poder revisar con sensibilidad las cartillas nacionales de salud y asegurarnos que todos los niños menores de 5 años de esa vivienda estén vacunados. Y si no están vacunados, ¿por qué no están vacunados? La escucha activa juega un papel importantísimo en esta parte. No se trata de que un extraño funcionario público entre a tu casa a decirte qué hacer. Eso es algo bien complejo también. A nadie nos gusta recibir órdenes y mucho menos de un extraño que ni siquiera conozco, me aborda en mi casa y me juzga por lo que me rodea. Esa no es la intención, sino conocer cuál es la contraparte de las decisiones que se toman todos los días y tratar de inclinar o persuadir al usuario a que elija la salud colectiva, que en este caso sería abonar desde lo que me compete a que toda la localidad se mantenga sana. Sí, hay mucha gente, qué bueno que lo mencionas así, porque hay mucha gente que se queda, por ejemplo, en el caso de la vacunación contra el sarampión, se queda en el, bueno, yo no me quiero vacunar y soy yo. No, es que no nada más eres tú. Correcto. O sea, tú contagias a otras personas y tú no sabes, a lo mejor tú eres una persona sana, pero tú no sabes si al que vas a contagiar es una persona que tiene algunas otras enfermedades que le van a complicar, ¿no? Entonces, es súper importante y qué bien que vayan psicólogos y me parece un tema súper sensible. O sea, me parece que sí hace mucha falta que las personas se sensibilicen con estos temas. Y sobre todo también en la parte cuando estabas diciendo de los basureros que hay así, porque esos basureros no se hacen solos. Correcto. Se hacen, los mismos vecinos los hacen y muchas veces va al ayuntamiento. Yo trabajé en el ayuntamiento un tiempo, bueno, los 3 años del trienio antepasado. Y nos pasaba mucho que íbamos a un lugar, limpiaban y cuando regresábamos ya estaba igual. Entonces, híjole, ahí cómo le hace, por ejemplo, o sea, los servicios públicos municipales en este caso, ¿cómo le hacen? Porque también hay varios puntos y hay varios, por ejemplo, no nada más el basurero, sino hay lugares que tienen maleza, que están enseguida de escuelas con maleza y que es riesgo pues ahí. Entonces, también las personas como propietarios de terrenos y de todo, tenemos que responsabilizarnos de la limpieza, ¿no? Sí, por supuesto. Un caso similar es cuando recibimos un reporte ciudadano porque en mi vivienda no tengo mascotas, sin embargo está llena de garrapatas. Porque a lo mejor el vecino que sí tiene mascotas no está dispuesto a tener esta responsabilidad donde los ectodesparasita, donde los está revisando constantemente, que mantiene su patio limpio para que la maleza no genere este criadero natural. Porque siendo realistas, los bichitos también forman parte del mismo ecosistema que nosotros. No se trata de excluirnos los unos a los otros, sin embargo, tenemos que aprender a coexistir con ellos y necesitamos tomar medidas preventivas para mitigar que impacten en nuestra vida de manera negativa. Si yo descacharrizo mi patio, pero el vecino no lo hace, volvemos a lo mismo. Está el criadero justo aquí enseguida. A lo mejor yo ya me responsabilicé del cerco para adentro, pero ¿qué pasa del cerco para afuera? ¿Por qué no nos sentamos con el vecino en el mejor de los planes y decimos, ¿sabes qué? Yo creo que si lo hacemos todos va a funcionar mejor. Y este es el mensaje que me gustaría replicar. Si lo hacemos, si todos desde nuestra capacidad o desde nuestra injerencia podemos abonar un poquito, pues de repente ya no es un grano de arena, es un saco, ¿no? La intención de que los escuadrones visiten a la estrategia casa por casa. Pero no es lo único, no es la única herramienta que utilizamos para llegar al usuario. También hay foros locales con los comités de vecinos donde ellos nos exponen lo que
piensan que son sus necesidades y con justa razón porque lo viven todos los días. Digo, si ellos viven ahí, ¿cómo le vamos a llegar a decir nosotros? No, yo sé que aquí pasa esto y esto, espérame, escucha. Escuchamos, analizamos, se evalúa esto, cuál es la situación más urgente, cuál es la situación que requiere atención inmediata, se canaliza con la instancia correspondiente, si no es el ayuntamiento, a lo mejor es el desarrollo integral para la familia, porque necesitan apoyo, hablamos de un índice de marginación muy alto, pues a lo mejor, ¿cómo puedo vivir sano y vivir feliz si no tengo ni siquiera mi canasta básica en la despensa? Entonces, todo esto juega un papel bien importante el diagnóstico que se hace en esa visita. Y después, obviamente, la canalización de hallazgos, ¿no? Va a ser una revisita lo que necesitamos hacer, va a ser una mesa de trabajo, va a ser una mesa de trabajo con el ayuntamiento o va a ser una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación y Cultura, porque resulta que la escuela a lo mejor sale alguna observación por ahí de que tienen maleza en el patio de juegos, todo lo que podamos hacer para proteger a nuestros niños, y no solo a los niños que son los más vulnerables, sino todos los grupos etarios. A lo mejor tenemos en casa un adulto mayor con una enfermedad cardiometabólica crónica ya detectada, que necesitamos salvaguardarlo de un golpe de calor, por ejemplo. Y ahora, hablando de las temperaturas extremas, por ejemplo, uno de los retos bien importantes en Sonora también es la temperatura. Influye muchísimo. Ahora, imagínense el brigadista que camina desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde y todavía el usuario receptor no corresponde a tener más colaboración con el usuario. Entonces, esto nos pone en una situación delicada, incluso en las jornadas de salud, como reiterando un poco el tema que decíamos, no es la única herramienta que utilizamos en la estrategia casa por casa. A veces en las jornadas de salud, por ejemplo, está haciendo un calorón, eso es un hecho, y todo el mundo ya estamos conscientes del golpe de calor. Permitan al personal de salud auxiliarlos con medidas preventivas para esto, permitan al personal permear el mensaje dentro de sus viviendas y si pueden hasta publiquen que fue la secretaría entre su grupo de vecinos y abran las puertas porque están aquí para ayudarnos. A lo mejor a veces nunca hemos visto un criadero de mosquito, a lo mejor nunca nos han dicho que la madera mal almacenada genera nidos incluso hasta de serpientes, de arañas, de animales de cualquier tipo de ponzoña. La identificación del personal de salud y la bienvenida que le damos en la casa puede hacer mucho la diferencia entre la salud y la enfermedad. Aunque parezca una simple intervención o una simple charla, genera muchísimo impacto que podamos permear este mensaje a toda la comunidad y así ni siquiera el vecino va a tener criaderos de garrapatas, ni el vecino de la izquierda, ni el que le sigue, ni el que le sigue. De repente somos la colonia más sana del sector y de repente somos el municipio más sano y este es el sentido, llegar a más personas y que más personas también se acerquen a nosotros con la confianza de que el personal de salud competente, créanme, todo el personal de salud que trabaja con nosotros súper sabe lo que hace, sabe cómo analizar la situación que tiene frente a sus ojos, siempre va a querer ayudarnos, nunca con afán de hacer observaciones, porque a veces es un poco incómodo, ¿no? Pero la escucha activa va a ser bien útil desde el usuario hacia el personal de salud y viceversa. Reaccionan a veces un poquito mal por el calor los vecinos cuando los... Bueno, pues creo que es un tema bien popular, ¿no? Que a veces hasta conduciendo el vehículo, de repente estamos en el tráfico, ya se nos calentó la cabeza, estamos haciendo corajes, a lo mejor de repente está maldiciendo. Es normal que lleguemos a este punto. Sin embargo, recordemos que el golpe del calor pues no es del todo un juego. La salud se ve amenazada aquí, puede haber incluso riesgo de una fatalidad. Entonces, sí es normal que en las jornadas de salud, por ejemplo, 11 de la mañana, 12 del mediodía, ya nos queremos ir, pero no nos queremos ir sin haber recibido el servicio que se nos prometió o que estamos viendo que está funcionando. El personal de salud siente la misma temperatura que ustedes o que el usuario, ¿no? En este caso. Todos quisiéramos estar en un sitio pues más apropiado, a lo mejor refrigerado. Si esto no es posible, todos tenemos el mismo calor. Quisiera también aprovechar el espacio para generar un poquito de empatía con el personal de salud, que la verdad se esfuerza muchísimo. Tal vez ese mismo día que alguien en Cananea está recibiendo un servicio a las 10, 11 de la mañana, ellos se levantaron a las 4 de la mañana para poder salir desde Hermosillo. O si salieron desde el distrito, cargaron con todo lo que traían en la cajuela para ofrecer. Toda esta gestión, todo lo que hay detrás
de que el personal de salud esté brindando un servicio, créanme que ha sido revisado con muchísimo escrutinio. Se ha revisado el panorama que tienen actualmente en la colonia, qué les duele, qué les gusta más, cuál va a ser el método apropiado para llegar a ellos. Si hay una señora que es conocida por ser líder vecinal, la queremos invitar obviamente para que participe con nosotros, porque también otra novedad del nuevo modelo de salud es que todos somos escuadrones básicos territoriales, como les decía ahorita, incluso los que estamos aquí adentro. Si somos capaces de transmitir un mensaje que pueda generar salud, eso ya te convierte en un escuadrón básico territorial. A lo mejor no en personal de salud que se dedica a brindar servicios a través de la Secretaría de Salud, pero sí siendo el vecino positivo, optimista que lleva este mensaje y ayuda a que el vecino y el otro vecino no tenga criaderos en su casa, o que nos diga que podemos tener el tinaco, pero a lo mejor estaría mejor si está tapado, es un criadero controlado. Este tipo de añadiduras que se nos puedan dar son súper útiles y entre más manos seamos mejor. Y entre más discursos esté circulando, mucho mejor para todos. Uh-huh. ¿Qué enfermedades dirías tú que ayudan a erradicar los escuadrones básicos territoriales? Muy concretamente, o sea. Uy, tal vez me atrevería a decir cualquiera, porque realmente, como les comento, el diagnóstico es integral. No a lo mejor se brindan consultas de atención médica en el 100% de las intervenciones, que los médicos son los únicos facultados para emitir un diagnóstico, pero a lo mejor sí viene una nutrióloga que nos ve a un niño que tiene signos de desnutrición y tener la charla sensible con la mamá de necesitamos poner ojo a la nutrición de tu hijo porque le veo estos y estos signos, pues va a ser muchísimo más útil que si llevamos una sola persona a consulta. Voy a hacer una analogía, no sé si esté permitido esto por acá, adelante. Pero por ejemplo, vamos a decir que el médico en consultorio es un portero y si le tiran un balón cada 20 minutos, pues puede que lo ataje o no, pero el intento le va a hacer porque tiene todos los ojos para ese paciente que acude. Pero ¿qué pasa si le tiran 100 pelotas de ping pong a la portería en un lapso de 1 minutito, 2 minutitos? Es obvio que hay cierta saturación y esto pasa no nada más en los consultorios anexos a farmacias, que a veces son los que tenemos más cerca. Pasa también en hospitales de primer, segundo nivel. En cualquier unidad médica familiar pudiera pasar esta situación. Entonces, lo que hay que hacer acá tal vez sea salir de la cancha, salir de la portería, acercarnos a las gradas y decir, ¿qué tal si en lugar de tirar todos pelotitas de ping pong, ni siquiera las traemos al juego? No hay pelotas que tirar porque no hay enfermedad y no me lleva a consulta ningún signo, ningún síntoma. Ojo, no quisiera caer en contrariedad de no promover el acudir a una unidad de salud porque sí es lo que hay que hacer, es el primer paso de aliviarnos de cualquier cosa, que un médico nos revise y nos dé un diagnóstico, nos dé un tratamiento. Promover el ir a consultorio no es la intención acá, sino que nunca lleguemos a tener que ir al consultorio. Ese sería el golazo del modelo salutogénico, el poder decir que hoy me siento bien y mañana también y el otro día también, porque estoy comiendo bien, porque estoy atendiendo mi salud mental, que a lo mejor de repente también nos quita mucho ánimo en el día, traer algo por ahí en cabeza que no podemos digerir o que no podemos funcionar de manera correcta. O qué motivación habría en limpiar mi patio si ni siquiera sé que limpiar mi patio sirve de algo, ¿no? Este es el mensaje básicamente, no llegar a la enfermedad para hacer salud desde nuestras trincheras o desde nuestras casas. Sí, de hecho, ya he entrevistado pues muchos doctores, bueno, algunos doctores aquí en el podcast y enfermeras. Y todos me dicen lo mismo, la intención es no llegar a la enfermedad. Y creo que también es un tema de formación de ustedes, o sea, de no llegar a la enfermedad. Yo creo que la experiencia seguramente lo comparto con quien haya estado acá contigo antes. La experiencia nos lleva a lo mismo y la respuesta siempre es la misma. ¿De qué sirve tener al médico más capacitado, facultado para hacer el diagnóstico más oportuno si realmente la afectación en salud ya se dio? ¿Qué tal si nos concentramos en nunca tener que ser acreedores a un tratamiento? Yo, ¿cuándo me voy a enfrentar a una enfermedad o una complicación de riqueza si nunca me muerde una garrapata? Porque tienes el patio limpio. Exactamente. Ajá. Si yo me protejo desde antes de que me vean en una situación que comprometa mi salud, es probable que nunca lleguemos o cuando lleguemos estemos más que preparados.
Una de las preguntas que veía antes en la guía era cuál es el éxito, ¿no?, de estos equipos multidisciplinarios, en este caso los escuadrones básicos territoriales. A mí me quedó bien grabado en mente alguna vez que un médico que trabaja en una unidad de primer nivel me comentaba, llegó un paciente y me dice, tengo fiebre hace 2 días, y la Secretaría de Salud fue a mi casa y me dijo, si ves garrapatas y tienes fiebre, córrele al médico. Y le dio al médico todas estas herramientas y él inmediatamente dijo, órale, convives con garrapatas, tienes fiebre hace 3 días, te veo de tal manera, o ya el médico con un diagnóstico más integral, pues probablemente sea rickettsia. Y ahí pensamos en rickettsia rapidísimo, se le hace su prueba, sale positiva, se toma su tratamiento y listo, que nos queda la mala experiencia que nos enfermamos. Pero esto, no sé, para mí dije, wow, vaya que ha valido la pena todo el trabajo que se ha hecho en territorio, porque que el usuario se identifique a sí mismo como un paciente probable a algo, pero deje que el médico tome esa decisión, dándole herramientas como he visto garrapatas, me he topado garrapatas en la cocina, en mi almohada, donde sea, tengo fiebre 3 días. A lo mejor habemos quienes tenemos fiebre 3 días y no acudimos a consulta médica, lo cual sería perfectamente normal si hablamos de que hace un montón de calor en la mañana, la fiebre se da por incluso agotamiento físico, un montón de señales que a lo mejor nos da, al rato se me quita, o lo peor todavía, me automedico y ya se me olvida, tengo que continuar. Y sí es cierto, tenemos que ir a trabajar a lo mejor todos los días, no nos va a incapacitar tener algún signo o síntoma, pero sí nos va a ayudar un chorro ser conscientes de dónde estamos, en qué situación estamos en nuestra casa, qué nos rodea, alguna amenaza en salud que haya por ahí, y definiendo todo este algoritmo nos lleve a consulta con un panorama ya más realista, ¿no? Médico, he visto garrapatas, me siento con fiebre, ¿qué podemos hacer? Y aquí es donde el médico, en pleno uso de sus facultades, pues puede mandar a hacer una prueba diagnóstica. Sí, esa es la importancia de la información. Nosotros también nos cansamos como comunicación social, pues campaña de rickettsia, casa limpia en general, ¿no? Para rickettsia y dengue. Entonces, lo que quisiera yo más o menos ya finalizar el podcast haciendo conciencia a la población de que reciban los escuadrones básicos territoriales cuando van de la Secretaría de Salud, que van para ayudarlos. Muchas veces van entonces para vacunación. Se oferta mucho tipo de servicios. De hecho, todos los de la cartera de los servicios de salud de Sonora básicamente los posee un escuadrón básico territorial en el momento en el que tocan las puertas. Como les comento, un despliegue requiere muchísima planeación y en esto también una revisión de qué necesita la comunidad según nuestro panorama. Se les llevan estos insumos y si no son consumibles, a lo mejor son charlas, porque lo que nos condiciona un despliegue también es un panorama epidemiológico, pero no solo eso, sino dónde está mi centro de salud más cercano, qué se ha reportado en las últimas semanas, a lo mejor salió por ahí en medios de comunicación que necesitan algo en específico, se empodera el escuadrón con todo esto y ellos tomarán la decisión cuando lleguen al territorio, evalúen la situación y determinemos la causa raíz de aquella problemática que nos aqueja. Reciban al personal de salud en sus casas, abran la puerta con suma confianza, están debidamente identificados con su chaleco, que es color beige, posee también los logos institucionales, idealmente una credencial de identificación con fotografía donde podamos ver hasta su nombre completo. Recíbanlos con la agua, mejor de las intenciones, sí, con la disposición, pero también ayúdennos siendo un ciudadano ejemplar, ¿no? O lo más parecido que esto puede hacer al momento de transitar en las calles, vemos un indicador de zona fresca y yo ya tengo 2 horas caminando en el sol y esto impacta a toda la población porque decimos, bueno, ¿yo cuándo he caminado 2 horas en el sol? No, un simple trámite de sacar un acta de nacimiento en el centro de gobierno ya te hizo caminar desde el estacionamiento, desde donde estemos llegando hasta esta oficina, ya nos acaloramos un montón. No normalicen los mareos por calor, no es normal sentir mareos por calor. Cualquier signo de fatiga, escuchen a su cuerpo, veo un indicador de zona fresca, a lo mejor me resguardo porque vale más resguardarme unos minutitos que continuar sintiendo que no pasa nada y de repente tenemos un golpe de calor y si no hay alguien cerca que nos ayude, esto puede ser fatal. Ayúdennos también siguiendo las medidas cautelares que se publican en las páginas de las redes sociales, que nos ayuden también a identificarse, a sentir su cuerpo, qué señales está dando, si tenemos a lo mejor un síntoma recurrente que no ha dejado de existir en nuestras vidas las últimas semanas y a lo mejor yo tengo una condición de hipertensión que no ha sido diagnosticada. Escúchense, cuídense mucho.
consuman el contenido de las páginas de las redes sociales de la Secretaría de Salud, que esto nos va a ayudar mucho a tener en mente las enfermedades que a lo mejor están recurriendo en nuestras comunidades y nosotros podemos mitigar desde nuestra trinchera antes de que seamos acreedores de un síntoma o de un signo que ya podemos considerar de alerta. Pues esto es el mensaje de este podcast. Hay gente trabajando en las calles. No, la Secretaría de Salud no está encerrada en las oficinas, está saliendo a las calles a atender hasta sus casas. A la gente también en la calle atienden los escuadrones básicos territoriales, no nada más en el domicilio. Ajá, regularmente utilizamos la estrategia casa por casa porque es lo que requiere menos convocatoria. Si la persona tiene un niño chiquito en casa que no le va a permitir acudir a la jornada de salud que está en el parque público de la colonia, pues a lo mejor un brigadista que nos toque la puerta nos va a ayudar muchísimo a no tener que salir con el bebé a lo mejor de la calle. O si estoy haciendo comida porque ya van a salir los niños de la escuela, no puedo ir a otra parte, pero si estoy en mi domicilio los puedo recibir con mucho gusto. Esto funciona muy bien, la estrategia casa por casa, pero no solo eso, también hay puntos semifijos. Ahora, por ejemplo, un caso recurrente fue las fiestas del PITIC. Se puso ahí un módulo de información y la gente transitando por las mismas fiestas o todos los módulos que había de comida, de otras cosas, llegan al módulo semifijo de los brigadistas, se informan, a lo mejor los pudieron apoyar con una sal de rehidratación oral, dependiendo de la situación de cada persona y el tipo de servicio que quiera ser acreedor. Pero los puestos semifijos también funcionan muy bien, la estrategia casa por casa, las jornadas intensivas de salud, que esto ya demanda una convocatoria más extensa, se avisa con tiempo dónde van a estar, a qué hora van a estar ahí, qué tipo de servicios se van a ofertar para que el usuario también vaya un poco más preparado de qué es lo que necesita o qué es lo que está buscando en ese momento. También nos encontramos obviamente en a través de los medios de comunicación, estamos en modo fantasma todo el tiempo ahí. Ayúdenos a leerlo, a promocionarlo, a lo mejor a difundir un poquito mejor este mensaje para que pueda alcanzar a más personas y así reforzar la salud colectiva acá en el estado. Sí, ya me pasé de tiempo. ¿Cuánto va? 37. A la bestia. No me digas que no me mientas. Les pedí que me detuvieran y me hicieron caso. Bueno, entonces voy a finalizar. Pues entonces finalizamos con esto y con el llamado a las personas a recibir a los escuadrones básicos territoriales en su domicilio. Denles agüita, déjenlos pasar, porque bueno, siempre la Secretaría de Salud está preocupado por toda la población. Como decía la maestra, ¿verdad? La maestra Carla, no nada más es el tema de recibir el mensaje, sino también que revisen el patio, que está en óptimas condiciones, que no hay criaderos de mosquitos, de garrapatas, de arañas, a lo mejor por ahí una serpiente, no lo quiera. Entonces hay que hacer conciencia, ¿no? Y saber que estamos ahí, en la Secretaría de Salud estamos ahí pendientes y el llamado a acudir a la unidad de salud más cercana para atenderse en caso de síntomas, ¿verdad? Enteramente a sus órdenes. Me dio mucho gusto estar por acá, Dulce. Te agradezco mucho. Al equipo de producción también. Y usuarios, por favor, nos vemos en su colonia próximamente, cualquiera que ésta sea. Recibamos al personal de salud, tratémoslo con muchísima empatía y también nosotros les garantizamos que les vamos a dar las herramientas que ustedes necesitan para mejorar su salud un día a la vez. Muchas gracias. Hasta la próxima.